sacerdotes. Y esos le pusieron muchos problemas al Imperio Romano, hasta que en el año 70 ya decidieron acabar con Jerusalén. Pero entonces eso realmente es un hecho histórico. Cirenio en el año 6 estuvo administrando esa zona, hizo el censo, pero era un censo romano típico. Entonces, ¿en qué sentido hay una incoherencia histórica ahí? Porque el censo que muestra Lucas es de una ineptitud aterradora. ¿Cómo funcionan los actos tributarios en todas las sociedades civilizadas modernas? Usted vive en un lugar y usted paga impuestos en el lugar. Su auto es de tal ciudad, usted paga impuestos en esa ciudad porque usted está gastando los recursos de la ciudad. Los romanos fueron tal vez los mejores administradores públicos de toda la historia hasta esa época y mucho después. Los acueductos romanos se regaron por todo el imperio. Los caminos, como la Vía Apia. Había caminos por todas partes. O sea, los romanos eran excelentes para administrar regiones y conquistaron pues toda la zona del Mediterráneo. Es gracioso que ellos llamaban al mar Mediterráneo el Mare Nostrum, nuestro mar, porque pues todos lo rodearon, era impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Lucas nos está haciendo creer que los romanos iban a hacer un censo tan absurdo en el cual iban a obligar a todas las personas a ir a empadronarse en la ciudad donde no vivían para pagar impuestos donde no estaban trabajando y donde no estaban viviendo. Entonces, eso no, así nunca fue un censo en ninguna parte del mundo, mucho menos en Roma. Entonces, ¿qué concluye uno de Lucas como narrador de hechos evangélicos? Que no es fiable. Es muy simple, comete errores históricos, narra equivocadamente cómo eran las costumbres administrativas de los romanos, pone el nacimiento de Jesús 10 años después del momento más probable, porque los historiadores modernos reconocen que lo más probable es que haya sido antes del año 4, antes de la era cristiana, en la época de Herodes. Entonces uno me pregunta, bueno, entonces ¿por qué esas imprecisiones? La razón es muy simple, muy dolorosa. Repito, mi interés no es sacar ampolla en las personas creyentes, pero el motivo era hacer cumplir profecías. Para los redactores de los evangelios, Jesús era el salvador de ellos, era su Señor, y ellos tenían que mostrar que Jesús tenía que cumplir las expectativas del Mesías que estaban en el Antiguo Testamento, como nacer en Belén de Judá. Entonces, a pesar de que Jesús lo más probable es que haya nacido en Nazaret, pues las fuentes, los historiadores más serios dicen que lo más auténtico de Jesús de Nazaret es su apodo, el Nazareno. Eso no se alcanzó a borrar. Entonces, tuvieron que inventarse de alguna forma un relato para hacer nacer a Jesús en Belén, porque de ahí había sido David. La inscripción en la cruz de Nazaret. Sí, Jesús de Nazaret, exactamente. Entonces, las soluciones que dan los dos redactores es distinta. Lucas pone a José a ir a Belén, ahí nace Jesús y después regresa a Nazaret, y entonces Jesús es el nazareno porque vivió desde muy chiquito en Nazaret a pesar de haber nacido en Belén. Y Mateo no lo hace nacer en Belén, lo hace ir a Egipto y después lo hace ir a Nazaret por la persecución de Herodes Arquelao, que fue el hijo de Herodes el Grande después de que él murió. Aquí hay un aspecto gracioso de la profecía. Cuando Mateo dice que Jesús debía nacer en Belén de Judá, pone en la boca de los sacerdotes, porque Belén no es la menor de los reinos de Judá, pues no es la menor de esa zona, mientras que Miqueas, que es el texto del Antiguo Testamento que están citando, dice que sí es la menor. O sea, incluso Mateo cita mal la profecía, pero bueno, eso es un tema irrelevante en este aspecto. Ese aspecto de las profecías no cumplidas es muy doloroso para los que son creyentes. Y si usted es un creyente, repito, no es mi interés hacerlo sentir mal, pero les voy a mostrar algunos ejemplos clásicos que cuando uno es creyente los acepta sin mucho aspecto crítico. El nacimiento de Jesús y su nombre. Por ejemplo, Mateo dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Yahvé salva, Yahvé salvador. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, no es ser cositero en extremo. Jesús significa Yahvé salva, Emmanuel significa Dios con nosotros. No es el mismo sentido etimológico, no significa lo mismo. Aparte de eso,
La única vez que ustedes van a ver que se refieren a Jesús como Emmanuel en la Biblia es en esta, no más. Entonces es muy irónico que se pone como señal de una profecía cumplida, que van a bautizar a alguien con cierto nombre y le ponen otro distinto, y ahí se cumplió la profecía para Mateo. Entonces, realmente la profecía que cita Mateo no tenía nada que ver con el nacimiento de Jesús. Él está citando de Isaías 7. Isaías estaba hablando a Ahaz, que era un rey, y él en ese momento estaba siendo asediado por dos reyes. Y entonces él les dice que les van a hacer una doncella va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, y ese Manuel va a comer cuajada y miel hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, tenga uso de razón, porque antes de que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo. Él estaba hablándole a un contemporáneo de Isaías, de un Emmanuel de la época de Isaías, no estaba hablando de Jesús de Nazaret. Pero Mateo, en la estructura de argumentación judía, que había un proceso llamado Midrash, que era una reinterpretación, empezó a sacar textos del Antiguo Testamento y a redactar la biografía de Jesús de acuerdo a esos textos. Otro ejemplo interesante es lo del Nazareno, Jesús de Nazaret. Mateo ve en ese apelativo un cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Será llamado Nazoreo. Lo gracioso es que si ustedes buscan en la Biblia, incluso en las Biblias anotadas, escritas por creyentes, van a decir que no se sabe realmente a qué texto se está refiriendo. No hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que digan será llamado Nazoreo. Lo más posible, según los estudiosos bíblicos, es que él tomó otro texto de Isaías que dice: saldrá un vástago el tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará, y como vástago es neser en hebreo, entonces Mateo creyó que se refería al gentilicio de Jesús y lo aprovechó para ponerlo como profecía. Entonces, son como profecías más bien muy dudosas. Y el del parto virginal, que es también muy delicado, se basa también como en un error de traducción. La Biblia que escogieron los judíos para sus rituales es la Biblia masorética, mientras que la que estaba usando Mateo en la época en que estaba escribiendo su evangelio era la traducción Septuaginta, la de los 70, que era una traducción griega. La traducción griega de Isaías, la masorética, dice que una doncella está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Mientras que la versión masorética dice una mujer joven. La masorética dice una mujer joven, la traducción de los 70 dice una virgen. El texto griego dice Partenos, que es virgen. El texto masorético dice Alma, que es una mujer joven. No todas las mujeres jóvenes son vírgenes. Si hubiera querido usar el término virgen en hebreo, el texto masorético hubiera puesto Betulá, y no está el texto. Entonces, con una traducción griega algo imprecisa, Mateo generó el nacimiento virginal de Jesús. Entonces, hay un aspecto extra en el cual les quiero hacer caer, pero también puede ser muy doloroso para las personas de fe. Es que nosotros somos muy hábiles para detectar cuentos de fábula o cuentos de hadas o narraciones míticas en otras culturas, pero no en las nuestras. O sea, nosotros cuando crecemos inmersos dentro de una cultura, eso nos inmuniza para criticar nuestras raíces culturales, mientras